Hola, mi nombre es Julia. Nunca quise contar esto. No porque no pudiera, sino porque durante mucho tiempo pensé que decirlo en voz alta era una sentencia. A Nemesio Oseguera Cervantes no lo conocí como el Mencho. Para mí, al principio, era solo un hombre que hablaba poco y observaba demasiado. Uno de esos silencios que pesan más que los gritos. Yo no entendía quién era realmente hasta que escuché su voz cambiar. La gente en Internet se ríe. Repiten audios, hacen memes, editan videos con música de fondo. Creen que esa llamada famosa es solo un chiste. Yo estuve ahí cuando sucedió algo parecido, y te aseguro que no tiene nada de gracioso. Recuerdo claramente el ambiente. No había prisa. No había nervios visibles. Solo un teléfono, una mirada fija, y una seguridad que me heló la sangre. Cuando habló, no levantó la voz al inicio. No lo necesitaba. Dijo su nombre como quien firma una orden de muerte. No pidió. No negoció. Ordenó. Del otro lado de la línea, el silencio fue inmediato. Ese silencio incómodo que aparece cuando alguien entiende que ya cruzó un límite. Fue ahí cuando comprendí algo que nunca se me olvidó. Hay hombres que no necesitan estar presentes para imponer miedo. Su voz viaja antes que ellos. Después de colgar, no hubo celebración. No hubo risas. Solo una frase que se me quedó tatuada en la cabeza. Ya se calmó todo. ¿Todo qué? ¿Un operativo? ¿Un grupo armado? ¿Una decisión que, en teoría, debía tomar el gobierno? No lo pregunté. Aprendí rápido que las preguntas también matan. Tiempo después, cuando esa llamada se filtró y llegó a las redes, vi cómo la gente la reducía a un audio viral. Vi a jóvenes repetirla sin contexto, sin miedo, sin entender. Y fue entonces cuando sentí la necesidad de hablar. Porque esa llamada no mostraba rabia. Mostraba control. Control sobre hombres armados. Control sobre territorios. Control sobre autoridades que se suponía debían protegernos. No era una amenaza vacía. Era una demostración de poder. Y cuando alguien tiene ese nivel de poder, no necesita demostrarlo dos veces. Ahí nació esta advertencia. No como amante. No como cómplice. Sino como testigo. Porque lo que vino después fue peor. Personas que creyeron que burlarse era seguro. Que retar desde una pantalla era inofensivo. Que la fama digital los volvía intocables. Y yo ya sabía la verdad. No estaban jugando con un hombre. Estaban jugando con una estructura entera. Ese fue el primer error de muchos. Y apenas es la primera cosa que aún me perturba. Cosa 2. El joven que se convirtió en ejemplo. Cuando escuché por primera vez el nombre de Juan Luis Laguna Rosales, no me dijeron el pirata de Culiacán. Me dijeron algo mucho más frío. Un muchacho que no entendió. Eso fue todo. En ese mundo, no se usan adjetivos innecesarios. No se dramatiza. Las historias se resumen en una sola frase, y esa frase suele ser definitiva. El pirata no era un enemigo. No era una amenaza real. Ni siquiera era alguien importante. Y precisamente por eso, fue peligroso. Yo vi cómo se hablaba de él antes de que pasara lo que todos conocen. No con enojo. No con urgencia. Sino con una especie de decepción silenciosa. Como cuando alguien rompe una regla básica que todos saben, aunque nadie la explique. Juan Luis era un muchacho solo. Sin familia que lo cuidara. Sin nadie que le pusiera un alto. Internet lo adoptó, pero no para salvarlo, sino para usarlo. Cada video suyo era celebrado. Cada exceso era aplaudido. Mientras más borracho aparecía, más likes recibía. Mientras más se degradaba, más famoso se volvía. Y nadie se detuvo a preguntarse qué pasaría cuando ese circo dejara de ser divertido. El error no fue solo burlarse. El error fue retar. Cuando vi el video donde mencionaba al Mencho con arrogancia, sentí un vacío en el estómago. No porque me sorprendiera, sino porque supe que ya no había marcha atrás. En ese mundo, hay nombres que no se pronuncian en tono de burla. Hay retos que no se aceptan. Y hay advertencias que no se dan dos veces. No hubo comunicados. No hubo amenazas públicas. No hubo mensajes previos. Solo silencio. Y después, balazos. 7, 10, 15.
Las cifras varían dependiendo quién lo cuente. Pero lo cierto es que fueron más de los necesarios. No fue un asesinato impulsivo. Fue un mensaje. Un mensaje para él. Y para todos los que estaban mirando. Lo que más me perturbó no fue su muerte. Fue lo que vino después. Nadie reclamó su cuerpo. La fiscalía lo confirmó. El joven que millones veían todos los días, murió solo. Y las mismas personas que lo impulsaron a burlarse, que lo animaron a no rajarse, que lo convirtieron en un personaje, fueron las primeras en hacer memes de su muerte. Ahí entendí algo que nunca se me va a olvidar. Las redes sociales no crean monstruos, crean víctimas. Juan Luis creyó que estaba jugando un papel. No entendió que del otro lado no había audiencia. Había consecuencias. Cuando supe que había sido dentro de un bar, que hombres armados entraron sin prisa, que sabían exactamente a quién buscar, no sentí sorpresa. Sentí confirmación. Porque así funciona cuando alguien quiere dejar claro un límite. No se esconde. No se duda. No se explica. Se actúa. Ese día, muchos pensaron que era un caso aislado. Una coincidencia. Una tragedia más. Yo sabía que no. Sabía que se estaba marcando una línea invisible, pero muy real, entre la burla y el castigo. Entre el Internet y la vida real. Por eso, cuando después vi a otros repetir el mismo error, supe que no era ignorancia. Era arrogancia. Creer que porque alguien más ya cayó, a ti no te tocará. Juan Luis fue el primero en demostrarlo. El primero en pagar el precio completo. Y aún hoy, cada vez que alguien dice que solo era un meme, recuerdo esa frase que escuché después. Era necesario. Y esa es la segunda cosa que aún me perturba. Cosa 3. La muerte que quedó grabada para siempre. Hay muertes que se comentan. Otras que se investigan. Y algunas que se observan. Esta fue una de esas. El nombre de Valeria Márquez empezó a circular de una forma distinta. No como burla. No como reto. Sino como advertencia silenciosa. A diferencia de otros casos, ella no provocó, no insultó, no retó públicamente a nadie. Ese fue precisamente el error que muchos no entendieron. Creer que el peligro solo aparece cuando hablas de más. Yo supe de Valeria antes de que su nombre se hiciera viral. No porque fuera famosa, sino porque estaba demasiado cerca. En ese mundo, la cercanía es más peligrosa que la rebeldía. Saber cosas. Escuchar conversaciones. Estar presente cuando no deberías. Valeria era joven, hermosa, carismática. Tenía lo que las redes premian: rostro, cuerpo, atención. Pero también tenía algo que las redes no muestran. Una relación que se estaba rompiendo. Y cuando una relación termina mal en ciertos círculos, no termina con un bloquéame y sigue tu vida. Termina con silencios incómodos. Con miradas que ya no son las mismas. Con llamadas que no se contestan. Y que no deberían ignorarse. El día que ocurrió todo, Valeria estaba transmitiendo en vivo. Como miles de veces antes. Como si fuera un día normal. Y eso es lo que más perturba. No hubo música dramática. No hubo presagio. No hubo huida. Solo una cámara encendida. Y el error de creer que el espacio era seguro. Cuando vi fragmentos después, sentí un nudo en el pecho. Porque no fue una muerte privada. Fue una muerte compartida. Cientos de personas vieron cómo algo se rompía en tiempo real. Como el rostro de alguien cambia cuando entiende que ya no hay salida. Como el miedo no siempre grita. A veces solo se queda quieto. Después vinieron las teorías. Que si fue una amiga. Que si fue traición. Que si fue un ajuste de cuentas mal ejecutado. Pero la verdad es más simple. Y por eso más aterradora. Valeria sabía demasiado para irse en silencio. Y demasiado poco para protegerse. En ese mundo no importa si eres culpable o no. Importa si representas un riesgo. Y a veces el riesgo no eres tú. Es lo que sabes. Lo que viste. Lo que podrías decir. Cuando terminó la transmisión, nada volvió a ser igual. Ni para quienes la conocían. Ni para quienes solo la vieron morir desde una pantalla. Yo pensé en todas las veces que escuché la frase. Ella no tiene nada que ver. Como si eso importara. Aprendí que hay reglas que no se escriben.
pero se cumplen igual. No hables. No mires. No te quedes demasiado tiempo. Y sobre todo, no creas que la normalidad te protege. Valeria creyó que su vida pública era su escudo, que mostrarse normal la hacía invisible. Pero a veces, ser visible es justo lo que te pone en la mira. Después de su muerte, hubo silencio. No homenajes. No justicia clara. Solo un archivo más. Y yo entendí algo que todavía me pesa. No todas las advertencias son ruidosas. Algunas se transmiten en vivo, para que nadie olvide. Esa fue la tercera cosa que aún me perturba. Porque no fue un castigo por hablar. Fue un castigo por existir demasiado cerca. Cosa 4. El hombre que pidió perdón llorando. Hay algo peor que morir en ese mundo. Vivir sabiendo que te dejaron vivir. Eso fue lo que le pasó a Gabriel Ramos, el hombre que muchos conocieron como Illuminati 6. Su caso no fue rápido. No fue directo. Fue lento. Y por eso mismo, más cruel. Yo vi ese error repetirse demasiadas veces. Creer que pedir perdón en Internet borra lo que ya se dijo. Creer que un video llorando puede detener algo que ya empezó a moverse. Gabriel no era fuerte. No era valiente. Era desesperado. Desesperado por atención. Por vistas. Por no sentirse invisible. Y las redes sociales saben oler eso. Cuando subió aquel primer video retando e insultando al Mencho, no lo hizo desde el poder, sino desde la fragilidad. Lo hizo porque sus seguidores se lo pidieron. Porque alguien le dijo que sería viral. Porque por unos segundos sintió que importaba. Lo que vino después fue inmediato. Mensajes privados. Advertencias disfrazadas de bromas. Comentarios recordándole lo que había pasado con el pirata de Culiacán. Y entonces apareció el miedo real. No ese miedo exagerado de las películas, sino el que no te deja dormir. El que te hace revisar cada ruido. El que te obliga a pensar en tu familia antes que en ti. Yo vi el video donde pide disculpas. No como muchos lo vieron, burlándose. Yo vi a un hombre roto. No estaba actuando. No estaba exagerando. Estaba aterrorizado. Habló de su familia. De Dios. De sus problemas mentales. De no saber lo que estaba haciendo. Y aunque muchos no lo entendieron, en ese mundo pedir perdón no siempre es para salvarte. A veces es solo para ganar tiempo. Después de ese video, desapareció. No de un día para otro, sino poco a poco. Borró perfiles. Cambió nombres. Eliminó videos. Pidió que descargaran y compartieran el material, como si así pudiera controlar el daño. Pero cuando algo se vuelve viral, deja de pertenecerte. Durante meses, la gente empezó a teorizar. Que si lo habían levantado. Que si lo habían ejecutado. Que si ya no existía. Y aunque años después volvió a aparecer, nunca volvió igual. Porque sobrevivir no significa escapar. Gabriel quedó marcado. No por lo que dijo, sino por haber demostrado miedo. En ese mundo, el miedo público también se castiga. Desde entonces, su nombre aparece y desaparece. Cuentas creadas. Cuentas eliminadas. Sombras digitales. Como si estuviera condenado a no ser olvidado. Pero tampoco a existir del todo. Eso es algo que pocos entienden. No todos los castigos son visibles. Algunos consisten en vivir sabiendo que un error te seguirá para siempre. Que cada vez que alguien recuerde tu nombre, será por esa decisión. Yo escuché una frase que nunca se me olvidó. A ese ya se le perdonó, pero no se le olvida. Y ahí comprendí que el perdón, en ciertos círculos, no significa misericordia. Significa vigilancia. Gabriel no murió, pero perdió algo más valioso. La tranquilidad. Y esa es la cuarta cosa que aún me perturba. Porque demuestra que el castigo no siempre es inmediato. Ni definitivo. Pero sí eterno. Cosa 5. El niño que no sabía lo que estaba diciendo. Esta es la parte que más me cuesta contar. No porque sea la más violenta, sino porque es la más injusta. El chanito de Culiacán no entendía el peso de sus palabras. No entendía nombres, territorios, consecuencias. Entendía aplausos. Entendía risas. Entendía que cuando hablaba, la gente lo miraba. Y en una vida donde nadie te mira, eso puede sentirse como amor.
Yo vi ese video por primera vez con rabia. No hacia él, sino hacia quienes estaban detrás de la cámara. Adultos. Risas. Alcohol. Armas demasiado grandes para unas manos demasiado pequeñas. El chanito no hablaba por voluntad. Repetía. Imitaba. Actuaba el papel que otros escribieron para él. En ese mundo, la ignorancia no protege. Pero debería. Creció rodeado de lo mismo que el pirata de Culiacán. Calles duras, cultura violenta, adultos ausentes. La diferencia es que uno era joven. Y el otro apenas era un niño. Cuando lo convencieron de grabar ese video. Cuando lo pusieron frente a la cámara. Cuando le dijeron qué decir. Nadie pensó en lo que vendría después. O peor aún, sí lo pensaron. Y no les importó. El video se volvió viral. Las alarmas se encendieron. Los comentarios no tardaron. Algunos advertían. Otros se burlaban. Muchos solo esperaban el desenlace, como si fuera una serie más. Y entonces vino el miedo. No el miedo del reto, sino el miedo real. El chanito apareció pidiendo disculpas. No con palabras propias, sino guiado por voces fuera de cuadro. Pide disculpas. Dile que estabas borracho. Di que no sabías lo que hacías. Y él obedeció. Porque eso hacía siempre. Obedecer. Ver ese video fue devastador. No había arrogancia. No había reto. Había confusión. Un niño intentando arreglar algo que nunca entendió. Después, el silencio. Las mismas personas que lo grababan desaparecieron. Los amigos ya no estaban. Las risas se apagaron. Cuando alguien se convierte en un riesgo, nadie quiere estar cerca. El chanito se borró de las redes. Y por primera vez, eso fue un alivio. Porque mantenerse fuera del foco era su única posibilidad de seguir vivo. Años después, reapareció, contando su historia, hablando de abusos, de golpes, de humillaciones. Muchos no le creyeron. Otros dijeron que exageraba. Yo no. Porque entendí algo que muchos se niegan a aceptar. Las redes no solo destruyen carreras, destruyen infancias. El chanito sobrevivió. Y eso, en sí mismo, es un milagro. Hoy tiene una vida distinta. Una familia. Un intento de normalidad. Pero nadie le va a devolver los años que perdió siendo un espectáculo. Esa es la quinta cosa que aún me perturba. Porque demuestra que a veces el castigo no cae sobre quien debería, sino sobre quien menos lo merece. Cosa 6. Ni el dinero ni la fama te salvan. Si algo aprendí estando cerca de ese mundo es esto. No importa quién seas. No importa cuánto tengas. No importa cuántas personas te conozcan. Cuando cruzas una línea que no entiendes, todo eso deja de valer. Muchos creen que el dinero es un escudo, que la fama es una armadura, que los seguidores son una protección. Yo vi cómo esa idea se rompía una y otra vez. El caso de Fofo Márquez fue una demostración perfecta de arrogancia. Un joven que creció sin límites, rodeado de lujos, convencido de que el mundo funcionaba como sus redes sociales. Si algo sale mal, lo borras. Si alguien se molesta, te disculpas. Si te critican, presumes más. Cerrar un puente por capricho no fue solo una estupidez. Fue una falta de respeto a un territorio que no le pertenecía. Y en ciertos lugares, el respeto no es opcional. Cuando comenzaron a circular amenazas firmadas, muchos dijeron que era exageración, que solo eran mensajes, que nadie se atrevería. Pero Fofo entendió algo antes que muchos otros. Hay mensajes que no se mandan para asustar, se mandan para avisar. Huyó. Desapareció de Jalisco. Se fue del país. Y aún así, no pudo escapar de las consecuencias. Porque el dinero puede comprarte tiempo, pero no te compra olvido. Luego vino el caso de Peso Pluma. Un artista. Un escenario. Una canción. Nada más. Y aún así, fue suficiente. Cantar nombres equivocados. Mencionar bandos. Elegir mal una letra. Eso bastó para que aparecieran mantas. Para que un concierto se cancelara. Para que la advertencia fuera pública y directa. Ahí quedó claro algo que muchos artistas prefieren ignorar.
La música no siempre es solo música. A veces es una declaración. Y cuando declaras algo en un territorio que no controlas, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Ni guardaespaldas, ni policía, ni apoyo gubernamental. Nada garantizaba que ese escenario fuera seguro. Por eso se canceló. Porque hay batallas que ni siquiera la fama puede pelear. Yo escuché una frase que resume todo esto. Aquí nadie es intocable. Ni el rico, ni el famoso, ni el que cree que no tiene nada que ver. Porque en el momento en que te vuelves visible, también te vuelves vulnerable. Por eso hoy, después de haber visto todo esto, después de haber estado demasiado cerca, después de haber entendido cómo funcionan realmente las cosas, repito la advertencia, no como amenaza, no como leyenda urbana, sino como alguien que ya vio las consecuencias. No te metas con el mencho. No por likes. No por vistas. No por una broma. No por fama. No por dinero. Porque hay errores que no se corrigen. Hay disculpas que no alcanzan. Y hay nombres que no se pronuncian a la ligera. Yo me fui. Pagué el precio de saber demasiado. Y aún así, hay noches en las que el silencio pesa. Si este video sirve para que una sola persona entienda que esto no es un juego, entonces valió la pena hablar. Gracias por quedarte hasta el final. Cuídate. Y recuerda, no te metas con el mencho.